Volvimos con más Visión M. La respuesta correcta de la trivia, ¿cómo se llama el estadio de fútbol Crucero del Norte? Es la A. Se llama Estadio Andrés Guacurari. Es el más grande de la Asociación del Fútbol Argentino y está ubicado en la zona de Santa Inés, a pocos kilómetros de Posadas, rodeado de una zona de verde campo y con el lejano río Paraná de fondo. Fue fundado en el 2003. Zona Mixta nos trae las novedades en materia deportiva. Crucero del Norte es uno de los equipos de fútbol que continúan entrenando aún en tiempos de cuarentena. Sus jugadores lo hacen con rutinas específicas desde sus casas con el objetivo de que puedan mantener su estado físico. Buenas, mi nombre es Nelson Kleinvin, preparador físico de fútbol, y les voy a pasar a comentar un poco cómo hemos hecho nosotros con el Club Crucero del Norte para poder organizarnos en esta situación tan particular. En primera instancia, cuando ya se concretó el tema de la cuarentena, lo que hicimos es darle una planilla para que los jugadores puedan tener una rutina preestablecida, ¿sí? Unos ciertos parámetros para que se puedan organizar durante el día. Y a partir de ahí lo que le pedimos es que se bajen algunas aplicaciones que son muy simples para que nos permitan a nosotros como herramienta para trabajar con ellos. Una, por ejemplo, es el Hip Timer, que trabajamos con secuencias de trabajo muy corto, por lo general intermitentes neuromuscular, intermitente metabólico muy poco, porque para trabajar resistencia la mayoría de los jugadores casi no tiene espacio. Después bajamos el Timer Plus, que es más para trabajar secuencias de trabajo más largos, con circuitos, ¿sí? Y donde ellos en relación al tiempo tienen que dar la mayor cantidad de rotaciones posible. Y a partir de ahí trabajamos para que ellos nos puedan dar una devolución de esto, trabajamos con la escala subjetiva de Born, que es una escala subjetiva del esfuerzo, donde ellos con un valor numérico del 1 al 10 nos dicen de acuerdo al puntaje que nos dan si el esfuerzo fue leve, si fue muy duro, si fue al máximo, y por lo menos nosotros podemos tener ese parámetro. Que no es normal un lapso o un parate tan largo en el fútbol, entonces luego de un parate de esta manera, para volver a trabajar tenés que realizar un montón de adaptaciones, ya sea en la parte muscular, articular, en todo lo que se necesita, vuelvo a repetir, para poder desenvolverse en el alto rendimiento. En Visión M te recomendamos Nike Training Club, una aplicación para hacer ejercicio en tu casa. La aplicación ofrece más de 185 entrenamientos gratuitos de todo tipo, como sesiones exclusivas para controlar el peso corporal, estimulantes, clases de yoga y planes de ejercicio que adaptás de acuerdo a tus metas personales, espacio y equipamiento. No necesitas nada más que tu celular o tablet y ganas de superarte. Está disponible en Google Play y en Apple Store. Todos los sábados a las 12:30 horas, Neociencia te acompaña con distintos informes y distintas notas sobre el saber científico. Y en este caso vamos a compartir la segunda parte de la entrevista al antropólogo Fernando Jaume, quien está conceptualizando sobre la pobreza. En este caso vamos a hablar del pensamiento conservador, llegando hasta el capitalismo keynesiano. Una variada historia dentro de las ciencias sociales sobre este concepto. Desde el pensamiento más conservador siempre se ha buscado cosificar a la pobreza y darle un carácter biológico, ¿no? Son, por ejemplo, todas las teorías racistas. Los pobres pertenecen a razas inferiores y son pobres justamente por eso. Y en ese caso también son inmodificables, ¿no? Nosotros tenemos nuestra manera absolutamente descalificatoria de plantear la cosa así en el lenguaje cotidiano muy lato, ¿no? Los negros son vagos, son borrachos, son inmorales, promiscuos y por eso son pobres. Esa es un poco la idea. De alguna manera empieza a clasificarse un poco con el auge de la idea de modernidad, la razón que de alguna manera va a salvar al mundo desde el iluminismo y la Revolución Francesa en adelante, ¿no? Decir, bueno, la exaltación de la razón, del orden y de la modernidad va dejando, digamos, a la pobreza del lado de lo irracional, del lado de la barbarie frente a la civilización. Los más piadosos y los que forman parte, digamos, de las corrientes más humanistas, lo que proponen es, bueno, ¿qué hacemos para salvar a estos pobres e integrarlos?
Los más reaccionarios, los más conservadores, lo que apuntan es básicamente cómo hacemos para que no molesten, cómo eliminarlos. Y estas tendencias han ido en el siglo XX teniendo, digamos, vaivenes. Si llevamos el tema al caso de la Argentina, desde la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de esto que se ha llamado, que todo el mundo conoce o conocía, porque cada vez hay menos de ello, el estado de bienestar, bueno, aparecen las explicaciones sociales. Los pobres son así porque no tienen acceso al mercado laboral, no tienen acceso a la educación, por lo tanto el Estado tiene la obligación de alguna manera integrarlos, ¿no? Es lo que se ha llamado ese capitalismo de corte keynesiano, que de alguna manera fue bastante inclusivo y por lo menos permitió que la Europa occidental, Estados Unidos y algunos países emergentes, no sé, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, en buena medida Argentina, Uruguay y otros lugares, integraran a los pobres y la pobreza fuera un problema menor. En todo caso, la Argentina no tenía problemas de pobreza hasta la década del 70, por allí, ¿no? 60. Cuando la crisis del petróleo en los comienzos de la década del 70 empieza a dar de alguna manera las razones suficientes a los pensadores, a los economistas, a los académicos, a los empresarios de corte fuertemente liberal o neoliberal, y que empiezan a plantear y a lograr hacer hegemónico la idea de que el que es pobre que se jorobe y que lo resuelva por su cuenta, y que acá hay que trabajar y el que no trabaja no come y no es cuestión de responsabilidad de nadie, sino del propio, aquel que no consigue trabajo porque no se ha molestado en buscarlo. Esto que llamamos neoliberalismo, la pobreza empezó a agudizarse en todo el planeta. Si uno mira la composición de la estructura social a nivel planetario en los 70 y la compara con la que tenemos ahora, evidentemente estamos en un proceso de involución, ¿no? Hacia atrás. Hay una pequeña cúpula que no llega al 10% de la población mundial que se queda con la mayoría de los recursos. Tenés una clase media que en todos lados se ha ido achicando, poco mucho. En la Argentina es más que notorio cuánto la clase media ha perdido de espacio social, y ese espacio lo ha ido llenando gente pobre e incluso los peores sectores, los menos favorecidos, que son aquellos los que llamamos dentro de la pobreza todavía la pobreza extrema o la indigencia. En Visión M también te recomendamos el documental disponible en YouTube Pobres de Nosotros, una historia animada de pobreza. En el documental nos encontramos con la historia animada de la pobreza y los intentos globales para erradicarla. El documental combina la animación y el material de archivo, anécdotas y humor para revisar los intentos de la humanidad para aliviar la pobreza en aras de tener un mejor sentido sobre cómo movernos hacia adelante en el tema. 1, 2, 3 y... Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, sos vos. Nos pasan tantas cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo salir. Abril, otra vez, para que no tengamos soledad. Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, qué bello abril, qué bello abril. Soledad, para que no tengamos nunca más soledad.